Bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides al cuarto encuentro de género. Ya me siento Tinelli, o no, bueno, Tinelli, no sé cómo se llama, la que está ahora en el lugar de Tinelli. Me siento toda una bebé dando la bienvenida. Bueno, muchas gracias por participar. Ahora en estos momentos sí les vamos a pedir que cierren o apaguen los micrófonos para tener mejor recepción. Primero les vamos a contar un poco la historia, que hacía introducción de cómo surgieron estos encuentros, que es tan sencillo como que los numeramos, primer encuentro, segundo encuentro, tercero y cuarto encuentro de género. Surge justamente en una actividad que hacemos en UES, con la invitación de mujeres que formaron la ONG Protege, que trabaja en el acompañamiento y en la prevención de violencias hacia las mujeres. Y nos encontramos en UES en una actividad y de ahí nos empezamos a interconectar, casi como tejiendo, en un grupo que terminamos un grupo casi hace un año. Lo hicimos de manera presencial aquí en Venado Tuerto para hablar justamente, no sé si me reciben bien. Se corta un poco, Rosana. A ver, ¿y ahora? A ver si me escuchan. No sé si me escuchan. Ahí porque... sí. Perfecto. Entonces, como decía, surge en UBES y de ahí por iniciativa y por la propuesta de las distintas personas con las que nos fuimos encontrando, surge ese primer encuentro en Venado Tuerto. Digo, además de estos, que encuentros que trataban y abordan la problemática de género, la discriminación, la violencia, la exclusión. También empezaron a surgir otras inquietudes. Hicimos en su momento una charla sobre diversidad en donde participó Pamela, participó Esteban Paulón también, y sobre abuso infantil. Hoy estamos muy contentas justamente porque lo que surgió en su momento en una localidad muy pequeña como en UBES, en un encuentro que nos dimos para abordar en ese momento era las masculinidades. Hoy ya podemos tener el cuarto encuentro que va surgiendo de cada una de esas charlas, nos van proponiendo quienes participan los temas a tratar. En cada uno de estos encuentros a nosotros nos permite poner en claro y poner sobre la mesa la imperiosa necesidad de poner fin a todas las formas de discriminación y violencias hacia las mujeres, niñas y disidencias, ya que no es solamente un derecho humano básico de lo que estamos hablando, sino que es crucial y es fundamental para el desarrollo sostenible. Digo, nosotros no pensamos, se ha demostrado, digamos, más de una y otra vez que cuando se empoderan a las mujeres, tiene un efecto multiplicador en la sociedad y ayuda a promover el crecimiento, el desarrollo de la sociedad en varios aspectos. Si bien las mujeres nos hemos desarrollado en algunos ámbitos, como por ejemplo en el mercado laboral, todavía hay muchísimas desigualdades, no solamente, digamos, o especialmente en algunas regiones del planeta y en nuestro país y en nuestra provincia también se ven. La desigualdad basada justamente en las características biológicas nos ponen en un lugar de inferioridad a las mujeres, porque cuando centran estas desigualdades en estas características, son el ABC de lo que justifican algunas prácticas, como por ejemplo las violencias. La violencia, la explotación sexual, la división desigual del trabajo, la discriminación en todas las decisiones, sobre todo en la toma de decisiones en el ámbito público, son los grandes temas dentro de los cuales nosotros en este ciclo de encuentros hemos abordado. Para cerrar esta introducción y darle paso a María Dolores, hay cifras que me gustaría traer acá y que son gráficas de lo que nosotros estamos hablando y lo que hoy queremos desarrollar. A nivel mundial, las mujeres solo ganamos el 77 centavos por cada dólar que ganan los hombres haciendo el mismo trabajo.
una de cada 3 mujeres han experimentado violencia física o sexual. Las mujeres representamos solamente el 13% de los propietarios de las tierras en el mundo, solo el 13%. El restante son los varones. En todo el mundo, casi 750 millones de mujeres y niñas vivas hoy se casaron antes de cumplir 18 años. También digo, esta noción de la propiedad de la mujer y el casamiento justo cuando se es joven es también todo un síntoma, una señal. 2/3 de los países del mundo en desarrollo han alcanzado la paridad de género en la educación primaria, en la escuela, en la escolarización. Digo, esto es otro dato también para tener en cuenta. Y solo el 24% de todos los legisladores o parlamentarios nacionales eran mujeres a noviembre de 2018. Solamente se incrementó un 13 o poco más de un 13% con respecto a 1995. Digo, estas diferencias son las que hoy queremos abordar o comenzar a abordar. Por eso nos acompañan María Dolores Kovacevic, es licenciada y profesora en Ciencias de la Educación, activista, feminista y también una gran luchadora por la ESI. Y Marcela Mancini, ella es abogada, secretaria de Derechos Humanos, Género y Diversidad de la Facultad de Derecho de la UNR. Y bueno, y hoy estamos justamente para tratar estos temas. María Dolores, bienvenida. Comentábamos hace un ratito, digo, cómo las diferencias basadas en las cuestiones biológicas nos ponen en un pie de desigualdad a las mujeres con respecto a los varones, y en esto hay esta idea de que la mujer es la que tiene que estar en casa, el varón es el que desarrolla el trabajo forzoso, digo, todas estas cuestiones que nos hablan de los estereotipos. Pero digo, cuando hablamos de género, ¿de qué hablamos? Bueno, antes que nada, agradecer la invitación a Rosana, a Sandra, a la compañera de hoy, Marcela, que bueno, vamos a estar un poco juntas en esta jornada, y a todos, todas y todos ustedes, que viernes 7:20 de la tarde están acá con ganas de escuchar, de participar, de intercambiar. Que es un poco, digamos, esta convocatoria cuando pensamos cuántas personas se suman y están y participan y escuchan esto, ¿no? En viernes 7 de la tarde, una piensa, qué bueno, pero también pensamos que hay tanto camino recorrido y hay tantas luchas y hay tanta militancia por detrás y tanta visibilización de este tipo de temática, que es lo que también conlleva y conllevó a generar este interés, ¿no? A despertar este interés por hablar de estereotipos de género, de política pública, de política educativa, de educación sexual integral. Yo, antes que nada, quiero decir dos cosas también. Uno, un dato para sumar a lo que planteaba Rosana, esto de la diferencia y la inequidad, ¿no? Y el dominio por sobre los cuerpos de las mujeres y las maternidades forzadas que se llevan adelante. Ayer y antes de ayer salió una nota de una niña de 10 años en Corriente que fue obligada a llevar adelante un embarazo, una gestación producto de un abuso sexual, una violación. Así que digo, eso también incide en nuestros cuerpos y me parecía que era algo para sumar muy pequeño a lo que compartía recién Rosana en estas palabras de inicio, y también la alegría que mencionaba Pamela, ahora que estamos todas, todos y todes en este inicio de jornada de viernes, del decreto que salió hoy por el presidente de la Nación de cupo laboral para personas travestis, transexuales y transgéneros, número 721/2020, que me lo anoté para no olvidarme el número, así si lo quieren buscar y demás, ahí lo pueden ir rápidamente a encontrar, que no es ni más ni menos que fruto y producto de la militancia del colectivo de la diversidad sexual, LGBTIQ+, de la militancia trans, travesti, transgénero. Entonces, bueno, arrancar, ¿no?, como con este notición, porque hay gobiernos que utilizan los DNU para recortar derechos y garantías, y otros para ampliarlos. Así que me parece que este es un poco el caso que también estaba bueno
compartir. Yo preparé una presentación que, por supuesto, bueno, yo ahora les voy a dejar de ver, por si ustedes escriben cosas en el chat, no las voy a poder ver porque ahí estoy proyectando pantalla, ¿se ve? ¿No se ve? ¿Sí? Yo no les veo a nadie, ¿eh? Ahora No, estoy no viendo. se ve. Todavía no se ve nada. Se ve, pero no se ve. No se ve nada. A ver, bueno. La tecnología, esto es así. Vamos a ver, vamos a volver a cargarlo. Ya estamos como habituadas a esta manera, así que no desesperamos y esperamos un segundo a que me dé la opción nuevamente. Ahí creo que voy a tener suerte. A ver, ustedes me dirán. Bueno, mientras tanto les comento que era lo que les iba a compartir mientras esto carga y nos ordenamos, que justamente preparé algunas cosas para ser respetuosa en tiempo con las compañeras y con ustedes, ¿sí? Y también lo preparé exactamente al revés de lo que dice el flyer. Prefiero arrancar un poquito por algunas preguntas que tienen que ver más con la importancia de pensar la educación sexual integral como política educativa y también como política pública, que eso lo charlará un poco más Marcela. Y después sí derivar en categorías un poco más teóricas, como lo es el género y los estereotipos de género. Bueno, vamos a ver. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, ahí sí se ve. Ahora sí. Si yo pongo iniciar presentación, ustedes la tienen que ver en grande. Discúlpame, si apagamos las cámaras, ¿no se verá mejor? No. No creo que incida, pero si las quieren apagar, yo ya no les veo más a ustedes. ¿Ahí están viendo la diapositiva? Sí, se ve bien, Nora. Perfecto. Rosana, Marce o Sandra, o cualquiera, lo digo para ser una cuestión más ordenada, si tengo que ir más despacio, si me quieren frenar por algo, lo que sea, activen el micrófono, porque yo ya de verdad que no les veo en esto de proyectar pantalla. Bien, entonces partí un poco de esta pregunta, que me parecía interesante para dar inicio a esta jornada, de por qué es importante referirnos, hablar, trabajar sobre educación sexual integral, que indudablemente Santa Fe viene teniendo políticas educativas sostenidas en el tiempo, ya desde 2009, con creación del equipo de ESI a nivel provincial, con creación de espacios curriculares en la formación docente, con creación de materiales propios, digo, para reconocer también esta trayectoria que tenemos les santafesines en este sentido de trabajar sobre la ESI, porque también es una ley nacional que se los puse como ahí abajo en chiquitito, la ley 26.150 del año 2006, con una resolución posterior en el año 2018 que establece sus ejes y sus contenidos por nivel, que es la 340/18, y esta ley no es ni más ni menos que la creación del Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Entonces yo pensaba un poco, digo, bueno, si tenemos que pensar por qué es importante hablar de ESI, de pensar en una política educativa, de pensar en política pública, porque ya veremos que la perspectiva de la ESI es aplicable y llevable, ¿no?, a las políticas públicas y generales, no solo quedar o morir en lo que es el ámbito educativo, me hice así como una serie de ítems y postulados, porque a todo esto, en este momento de pandemia, que es así como vertiginoso y demás, bueno, yo trabajo como docente, descubrí que puedo utilizar una de las apps, ¿no?, que está ahora como de moda para también transmitir contenidos, que es TikTok. Entonces el otro día, probando, haciendo algunos videos cortos, a ver si podía compartir alguno con mis estudiantes o en las comisiones donde trabajo, o si puede resultar atractivo para llevar, ¿no?, contenido, me hacía así como una suerte de lineamientos. Entonces digo, bueno, tipo a comparación, bueno, tipo los 10 mandamientos de la educación sexual integral. Entonces sí, tendríamos que tratar de responder a esta pregunta, que también es bastante general. Primeramente diríamos que es importante porque es una ley nacional que tiene ya 14 años de vigencia y que creó un programa nacional, digo. No es una ley que no trate de interpelarnos, sino todo lo contrario, ¿no? Crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral y con ellas
materiales, contenidos, difusiones, capacitaciones y demás, que no voy a profundizar para no demorarme. Entonces, bueno, primero, ¿por qué? Y bueno, porque es ley. También porque es una política educativa que se da en el marco y que es fruto también de la militancia feminista por los derechos sexuales, por los derechos reproductivos y no reproductivos, y porque la educación sexual esté presente en todas las escuelas, en todos los establecimientos educativos, niveles y modalidades que así lo establece esta norma, pero que transgreda esa perspectiva biologicista, que ahora charlaremos un poco de eso. Entonces, claro, es una política educativa, es un derecho. ¿De quién? De los estudiantes. ¿De qué nivel? De todos los niveles del sistema educativo. Entonces, ya que sea un derecho, implica que hay diferentes niveles de responsabilidades con respecto a la educación sexual integral, y la primera, como siempre, es del Estado, de poder garantizar una educación sexual integral científica, confiable, laica, y de poder garantizar esta aplicación de contenidos y esta obligatoriedad que establece la norma, pero también es un derecho de quienes estamos frente a las aulas, es decir, de los docentes, ¿sí? Es un derecho en el sentido de que debemos, ¿no?, capacitarnos, recibir formaciones por parte del Estado, y a su vez también es nuestra obligación poder garantizar el derecho del estudiantado, que es el principal destinatario en este caso. Bueno, porque además, bueno, esto que les comentaba recién, porque es obligatoria, no es opcional, no es si me gusta o si no me gusta, yo la tengo que trabajar. ¿Por qué? Por lo que viene a continuación, porque es contenido curricular. Hay lineamientos curriculares, hay materiales que articulan con las diferentes materias, con las diferentes áreas de conocimiento, de cómo transversalizar, de cómo aplicar los contenidos que prevé y establece el Programa Nacional de ESI. Bueno, también es importante trabajar la educación sexual integral porque es un posicionamiento político, es un posicionamiento ideológico. Y con esto hago así como una salvedad, ¿no? Yo sé que soy muy verborrágica, ustedes cualquier cosa me paran, me dice, baja un cambio, lo que deseen, pero es como que quiero cumplir con todo lo que preparé y el tiempo, entonces tengo así como la meta. ¿Vengo bien hasta acá? Que alguien me conteste. Sí, perfecto. Perfecto. ¿Bien? Bueno, Sí, si ustedes se perfecto. sienten incómodos de lo que sea, saben que pueden interpelarme. Les decía, ¿por qué es un posicionamiento político e ideológico? Porque de la misma manera que este derecho no se garantiza o no se garantizó, o a veces no se garantiza en las aulas y en los diferentes niveles, por ejemplo, el respeto a la diversidad sexual, que es uno de los ejes que ahora lo vamos a mencionar nuevamente. Bueno, si bien hay una práctica con respecto a la educación sexual desde esta perspectiva, ¿sí?, de vulnerar el derecho de otra persona a, por ejemplo, el reconocimiento de su identidad de género, la educación sexual integral prevé que estos derechos, es decir, articula con otras normas y otros derechos, sean garantizados. ¿Sí? Es ahí como un interjuego, porque, digamos, posicionamientos ideológicos y políticos, no hablo de lo político partidario, sino de los posicionamientos y los postulados que nos conforman, ¿no? Hacen a nuestra subjetividad, que de esto habla también la educación sexual integral, están siempre presentes. Entonces, dependiendo el abordaje que tenemos, tendrá que ver con una aplicación o una implementación de la educación sexual integral o una transversalización de estos contenidos desde la perspectiva de la ESI, o estaremos vulnerando el derecho a recibir educación sexual integral. ¿Sí? Entonces, es un posicionamiento político. También porque, obviamente, en esto de que es un posicionamiento político, apela a interpelarnos, a poder deconstruir lógicas, prácticas, estereotipos, maneras de ser, de pensar, de sentir, que fomentan, por ejemplo, prácticas de odio, ¿sí? Homo, lesbo, bi, trans odiantes, por ejemplo, ¿sí? No es lo mismo que yo en una clase o en un... Y también apelando un poco a lo cotidiano, que es lo que vamos a hablar cuando hablemos de estereotipos de género, habilite comentario trans, homo, lesbo, bi, odiantes,
a que diga, no, che, para, eso no está bien lo que estás diciendo. ¿Por qué? Porque hay derechos, porque es nuestra sexualidad, porque tenemos el derecho a vivir libremente nuestra sexualidad, nuestras identidades de género, nuestras orientaciones sexuales, ¿sí? Como para englobarlo en ejemplos cortitos, pero que se dan, mal que me pese a veces, en repetidas ocasiones. También, ¿por qué es importante? Porque tiene una perspectiva que no es punitivista. ¿Por qué? Y porque apela a la educación, justamente, a reeducarnos, a repensar, a deconstruirnos, a interpelarnos, y con esto mucho tiene que ver la ley Micaela, que es la ley para, que también ahora la vamos a nombrar, y van a ver un videito muy cortito de 2 minutitos, del Ministerio de Educación, del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, en donde se trabaja y se menciona, pero digo, no tiene esta perspectiva de sanción y punitivista directamente, sino que tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo podemos revisar esas prácticas, ese cotidiano, eso que nos constituye, para que se vea interpelado desde una perspectiva de género y de derechos humanos. Y desde derechos, por supuesto, de las mujeres y las disidencias y colectivo LGBTIQ+. También, por ejemplo, y esto lo pongo un poco a raíz de algunos mitos, prejuicios que se fueron trabajando, se fueron diciendo acerca de la ESI, ¿no? Pero que en realidad no es la educación sexual integral. Por ejemplo, permite prevenir abusos sexuales infantiles o desmitificar prejuicios, estereotipos o mitos, justamente, valga la redundancia, sobre la sexualidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de educación sexual integral, no estamos diciendo o no estamos sesgando la mirada a una parte de la sexualidad. En realidad nos estamos refiriendo y estamos hablando a todos los aspectos que hacen a nuestra subjetividad y a nuestra sexualidad, que son los aspectos biológicos, psicológicos, afectivos, éticos, sociales, que es la definición que retoma el Programa Nacional de ESI, los lineamientos curriculares y los diferentes materiales que se elaboraron, tanto del Programa Provincial de Educación Sexual Integral de Santa Fe, como, lo digo porque por si llega a haber alguna persona de otra provincia, como el Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Retoma la definición de la Organización Mundial de la Salud del año 2000, y esto es lo que le da el carácter integral a esta concepción de educación sexual. Cuando yo les decía recién, transgrede, supera esos límites de lo biológico, de pensar que la sexualidad está vinculada solo a la adolescencia, o a prácticas sexuales concretas, o a relaciones sexoafectivas, o a, bueno, un nivel determinado educativo como lo es la secundaria. Bueno, no. Esta perspectiva integral, esta definición de sexualidad que retoma la ESI, hace que pueda ser aplicable, por supuesto, y adaptable a cada uno de los niveles del sistema educativo, porque justamente parte de esta premisa, ¿no? Retomando un poco a Graciela Morgade, quien plantea que toda educación es sexual, cuando yo antes también le decía esto, bueno, si permitimos un comentario homo, lesbo, bi o transodiante en clase, estamos también educando en sexualidad, no es que no, lo que no estamos haciendo es intervenir sobre esa práctica o apelar a deconstruir esas prácticas que generan odio. Entonces, bueno, la concepción de sexualidad que tiene la educación sexual integral justamente apela a trabajar sobre todas estas cuestiones, todas las edades, todos los niveles educativos, todos los contenidos y todas las modalidades. Lo digo así también tan detalladamente porque tiene esa aplicación transversal. ¿Y qué queremos decir con esto? De que se pueda trabajar la ESI de una manera transversal, que no tiene necesariamente, puede que sí, pero que no es obligación que exista esa clase de educación sexual, que seguramente, si yo preguntase acá, no lo voy a hacer por una cuestión de tiempo, pero seguramente después salga. Si tuvimos educación sexual en nuestros recorridos escolares, en nuestras biografías, muchas personas podemos decir que no nos acordamos.
Pero tal vez si empezamos a pensar en alguno de estos ejemplos que yo decía recién, algo de ello aparezca. Y eso es educación sexual. No es educación sexual integral, tiene que ver con una educación sexual moralizante, punitivista, conservadora, que no es ESI, pero que es un tipo de educación y que de hecho ha estado y está muchas veces y pervive, ¿no? Está muy presente en algunas prácticas educativas y justamente es lo que queremos tratar de deconstruir. Les decía también que la educación sexual integral, en esa resolución 340, se mencionan concretamente en la resolución 340/18, se mencionan los 5 ejes que prevén o que se trabaja o que se pretende trabajar desde los 5 ejes, en realidad, que se pretenden trabajar los contenidos establecidos por nivel de la ESI, que es justamente atendiendo esta concepción integral de sexualidad, cuidado del cuerpo y la salud, ejercer nuestros derechos, valorar la afectividad, respetar la diversidad, trabajar y reconocer la perspectiva de género, ¿no? Permitir que esta perspectiva interpele, ponernos las gafas violetas para visualizar esas cuestiones cotidianas que un poquito más adelante vamos a ir trabajando. Pero bueno, estas son así como el pantallazo general a modo de contenidos y criterios que me parecían importantes mencionar cuando pensábamos en esta pregunta inicial. ¿Qué otros contenidos y qué otros conceptos articulan con la educación sexual integral? Y ya también me atrevo a decir, ¿no? O a introducir con la pedagogía feminista, con la práctica feminista, con una educación no binaria, no sexista, no heteronormada. Bueno, todos estos contenidos que vemos acá en oposición, digamos, a lo que dije recién. ¿Qué queremos? ¿O qué apelamos? ¿O qué tratamos de trabajar desde la educación sexual integral? Y esa heterosis, sexismo, esa heteronorma, ¿sí? Que nos oprime, que nos encasilla, que nos condiciona, que dice desde el momento más primero, que ahora lo vamos a desarrollar un poquito cuando hablemos de estereotipo, pero desde ese momento en que sabemos que vamos a tener o que estamos gestando, ¿no? Y que va a venir otra persona, que van a ser una persona, ya si esa ecografía primera vio que hay un pene, dice que es varón, entonces esa familia que está gestando, esa persona gestante, porque no necesariamente tiene que ser ni madre ni mujer, esa persona gestante puede, ¿no? Ay, se me secó la lengua. Puede pensar o inmediatamente, ¿no? Como hacemos ese ejercicio, de hecho yo lo hice una vez con mi mamá, ¿no? Infidencia, ahora contaba intimidades, no, pero digo, muy brevemente, decimos, bueno, yo sabía que vos eras una nena, ¿sí? Entonces ya pensamos un nombre y pensamos posibles colores y pensamos posibles relaciones sexoafectivas y posibles expectativas de vida y posibles profesiones y esas ganas de que seguramente vas a querer ser madre y hacerme abuela, que vas a salir con un varón. Bueno, todo esto obviamente mi familia claramente no lo estaría visibilizando, pero digo, pensémoslo en este lado, ¿no? De expectativa, norma, valores, imposiciones que vienen a partir de esta asignación del sexo, de esa característica biológica que también es cultural, ¿no? Porque también en algún momento se estableció esa definición de qué le corresponde al varón y a la mujer. Bueno, podríamos hablar de genitalidad, cargo hormonal y demás, que pasará para otro momento, pero que articula, ¿no? Como con todos estos conceptos que yo mencioné simplemente acá. Heterosexismo, heteronorma, sistema sexo-género, patriarcado, machismo, violencia por motivos de género, que era un poco lo que mencionaba Rosana en el inicio, identidad de género, orientación sexual, colectivo LGBTIQ. Esto también lo menciono para que queden así medio resonando y por ahí después vayan ahí a buscar, a googlear, o si hay otro encuentro podamos desarrollarlo un poco más profundamente. Entonces sí, ahora sí le voy a contestar a Rosana la pregunta que me hizo allá por 10 minutos, creo, antes de que yo empiece a hablar, y prometo ser un poco más breve, porque ya veo que pasaron como 15 minutos. Si me excedo mucho, por favor, alguien que me diga, mirá,
te excediste, cortamos acá y después sigo, ¿sí? No quiero ser irrespetuosa con el tiempo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de género? Me decía Rosana, me preguntaba. Y bueno, yo decidí retomar una definición que está dentro del eje reconocer la perspectiva de género, que es uno de los 5 ejes que mencionaba recién de educación del programa de educación sexual integral, que además está en el documento del PNUD, pero ahora no me sale, de políticas públicas, bueno, no me sale ahora el nombre del documento, que es una definición construida por Eleanor Faur, una referente académica indiscutible en la temática, y que habla del género, establece que el género, lo leo por si alguien no llega a ver, es una categoría construida, no natural, que atraviesa tanto la esfera individual como la social, que influye de forma crítica en la división sexual del trabajo, la distribución de los recursos y la definición de jerarquías entre hombres y mujeres en cada sociedad. Siempre lógica binaria, ¿sí? Estos dos, o sos varón o sos mujer. En suma, la construcción social y cultural de las identidades y relaciones sociales de género redunda en el modo diferencial en que hombres y mujeres pueden desarrollarse en el marco de las sociedades de pertenencia, a través de su participación en la esfera familiar, laboral, comunitaria y política. De este modo, la configuración de la organización social de las relaciones de género incide sustantivamente en el ejercicio de los derechos humanos de mujeres, varones, y ya sí a esta altura, estás del 2008, estamos a 2020, calculo que Eleonor tampoco tendría problema en que yo diga esto, no me va a registrar a mí, pero no importa, digo, para sumar a esta definición, y del colectivo LGBTIQ+, ¿no? Porque indefectiblemente estas expectativas, esta categoría, ¿no?, de género, que es una categoría construida, que es no natural, influye en la división sexual del trabajo, en la remuneración, en las tareas cotidianas. Digo, pensemos en el marco de la pandemia, cómo se han profundizado, se han puesto de relieve las tareas de cuidado, ¿sí? Que venían como históricamente, históricamente asignadas sobre todo a las identidades feminizadas y a las mujeres por sobre todo, y como en esta pandemia, en este encierro, en esta vuelta a nuestros hogares, nuestras casas, nuestros lugares donde podamos estar, se ponen de relieve, ¿no? Y empezamos ahí, si bien hay mucho trabajo al respecto, digo, cómo por ahí también la sociedad pudo abrir un poco más las gafas violetas y decir, che, claro, esto venía siendo así o venía pasando esto. Quería decir otra cosa con respecto, y cómo también en esta vuelta a los hogares se incrementó, por ejemplo, y bastante, las denuncias de violencia por motivos de género, por ejemplo, la línea 144, donde, bueno, también se elaboraron políticas públicas al respecto desde el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, como el Plan Nacional de Acción. Bien, un poco para ir redondeando estas ideas. Cuando pensábamos entonces en el género, en esto que aparecía antes de sistema sexo-género, yo sé que son conceptos por ahí amplios y que yo lo digo medio rápido, lo charlamos así y que por ahí ameritan otro desarrollo, pero bueno, comentarlos aunque sea para que algunas ideas vayan quedando o nos vayan haciendo ruido si es que no tenemos ningún acercamiento en la temática. Decimos, bueno, estas prácticas, ¿sí?, este género, esta categoría construida que deviene, ¿no?, y que termina por influir en división sexual del trabajo y en todo lo que mencionábamos recién, construye roles y estereotipos de género, ¿sí? Es como una suerte de desprendimiento de esta categoría general. Y también acá retomo a dos autoras para pensar un poquito en estas definiciones, y para también, como yo soy tan verborrágica, si después quieren volver a leer la diapositiva, está bien. Morgade en el año 2016 dice que los estereotipos de género los define como imágenes de género naturalizadas y jerarquizadas que se usan para explicar el comportamiento de las personas según su esencia sexogenérica. Al respecto, retomo,
puse se retoma, pero bueno, retomo a Judith Butler del año 2014, quien instala el concepto de performatividad de los géneros para explicar la actuación o fabricación cultural que permite a las personas crear su propia identidad, poder representar estos estereotipos, estas formas hegemónicas y tradicionales de ser varones y mujeres o contraponernos a ella. Justamente, ¿no? Como que todos los días, para ponerlo así como en palabras más coloquiales, ¿no? Todos los días quienes podemos decir, o quienes decimos, ¿no? Abiertamente, bueno, mi identidad de género es femenina, ¿no? Yo soy mujer, en mi caso, por ejemplo, todos los días y todo el tiempo estoy de alguna manera actuando o adaptándome, o tuve que adaptarme a esta norma para que también el resto de la sociedad reconozca en mí una mujer. Es un entramado un poco más profundo, hay ahí que hacer un desarrollo un poco más profundo, pero más o menos es una idea general para que quede ahí resonando. ¿Cómo vengo con el tiempo? Creo que viéndolo. Bien. ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Nadie sabe? Porque no quiero... Recién 20, ay, bueno, estoy bien, me voy relajando. Yo pensaba que iba a llegar mucho más apresurada. Bueno, tranqui. Sigo. ¿Están bien hasta acá o estoy muy mopla? Silencio. No, está perfecto, Dolores. Bien, perfecto, vengo con delay para agarrar el micrófono. Perfecto, María Dolores. Bueno, yo porque en esto no les veo. Hablo frente a la computadora que veo solo una luz amarilla. Entonces, no. Es como que tengo que preguntarle a alguien cómo vengo. Bueno, y en esto de los estereotipos de género, pensábamos en estas masculinidades y feminidades e identidades hegemónicas, ¿no? Las tradicionales formas y las tradicionales representaciones de ser varones y de ser mujeres. Y acá sí hago hincapié en esta lógica binaria, ¿no? Porque justamente es la lógica binaria y las contraposiciones, o todo lo que no es masculino, ¿no? Lo no masculino entonces pasa a identidades feminizadas, ¿sí? Esto también es para trabajarlo con un poco más de detenimiento, pero bueno, todo lo que no es lo no masculino pasa a ser identidades feminizadas porque no cumple con estos mandatos, con estos patrones, con estas imposiciones, con estas imágenes de género jerarquizadas, naturalizadas, establecidas, culturales e instaladas, ¿no?, en lo profundo del imaginario social. Entonces pasa a ser lo contrario, lo abyecto, lo opuesto. Por eso digo, son masculinidades o feminidades hegemónicas sosteniendo esta lógica binaria, ¿sí? Porque cuando hablamos de, por ejemplo, no binarias, ¿sí? Por suerte no representa y no reproducen estas lógicas o estos patrones, justamente rompen con estos mandatos sociales, culturales, tradicionales establecidos. Había algo más que les quería... Ay, ¿qué hice? Ahí está. Había algo más que les quería decir de lo de las identidades hegemónicas, pero ahora no se me está viniendo a la mente. Ah, sí, ahí me acordé. Justamente en esta asignación que hacemos de masculinidad o de feminidad hegemónica se vienen estas representaciones estructurales, ¿no? Como les mencionaba antes, unido a todos estos conceptos que solo mencioné, ¿no? Ser heterosexuales, ser cisexuales, ¿sí? Porque hablamos de lo trans, o de lo trans como categoría, pero no hablamos de lo cis, ¿sí? Es decir, de que nuestra identidad de género se condiga y tenga relación y vínculo directo con nuestro sexo biológico, nuevamente comillas, asignado al nacer, arbitrariamente, claramente, ¿no? Pensemos también en las personas intersex, en la intersexualidad, me trabé. Entonces, bueno, estamos justamente pensando en todas estas relaciones que responden a estas lógicas hegemónicas
de las maneras de ser. Entonces decíamos, bueno, ser cisexuales, ser heterosexuales, para hacer ejemplos cortitos y que se entiendan, que a las nenas les guste jugar a la pelota, iba a decir, ya queriendo romper con todo, pero que a las nenas les guste jugar a las muñecas, que a los varones les guste jugar a la pelota, ¿no? Todo como esas asociaciones tradicionales que solemos hacer. Y que muchas veces, también pensándolo desde mi lógica como docente, la educación se ha encargado de reproducir, sí, de sostener, diría yo primero, de sostener y luego de reproducir. Si pensásemos, si nos remontáramos a la construcción del sistema educativo nacional, veríamos claramente, ¿no?, como esta idea de homogeneizar a la población tiene que ver y se relaciona directamente con esto también que estamos trabajando ahora. Lo mismo que si pensáramos en otro tipo de ejemplo como las profesiones, ¿no? ¿Cuáles son esas profesiones a las que accedemos sobre todo las mujeres y cuáles los varones? ¿Cuáles son? Y acá, ¿no?, para pensar también y darle a lo mejor el paso a la compañera en unos minutos, a Marcela, ¿cuáles son los lugares que ocupamos las mujeres y el colectivo LGBTIQ más, o las identidades feminizadas en las políticas públicas, en la gestión del Estado en sus diferentes niveles, ¿no? ¿Cuáles son los cargos que ocupamos allí? No sé, en los medios de comunicación, ¿sí? Vieron que a la mujer siempre se la asocia, bueno, con a lo mejor la salud, la educación, el cuidado, y al varón con la economía, la inteligencia por sobre la naturaleza de la mujer, que las emociones son de la mujer, no del varón, digo, y todas estas dicotomías tradicionales incorporadas y que además también muchas veces reproducimos sin darnos cuenta. Es importante que podamos visibilizarla, aunque sea a partir de este encuentro, moviendo un poquito las estructuras. Bueno, preguntarnos eso, ¿no? ¿Qué lugares ocupamos? Hay un micrófono abierto. ¿Pasó algo? Perdón, no, el mío. Ah, bueno. Por error. No, todo bien. Yo dije, chau, me cortan, ya terminó. Bueno, eso, pensar qué lugares ocupamos, ¿no? Y por qué también, vuelvo un poquito a esto del decreto que salió hoy de cupo laboral trans, travesti, transgénero. Digo, ¿qué lugar ocupan las disidencias, ¿sí? En la gestión, en los cargos de decisión, en la toma de decisiones, dentro de, por ejemplo, los niveles del Estado o en la administración pública nacional, por ejemplo? Ahora que también mi trabajo tiene más que ver con eso. Así que bueno, eso como para pensar ejemplos así medio en general. Para cerrar, yo pensaba proyectarles un videito de 2 minutos, pero ahora pienso, no sé si se va a escuchar. Hacemos la prueba y si no, les paso el link por el chat, porque a veces con proyección de pantalla no se reproduce. Rosana, te pido que estés atenta, si no, o Sandri, por ahí si no tiene Rosana buena conexión, que me avisen si se escucha, ¿sí? Yo ahora le doy play, o cualquier otra persona me avisa. A ver. ¿Escuchan? No todavía, no todavía. No se escucha, entonces, porque ahí ya tiene sonido. No importa. Es un poco lo que comenté recién de roles y estereotipos de género. Es un video elaborado por el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, a partir de la importancia de la implementación y el trabajo de Ley Micaela, que es la ley justamente que les mencionaba antes para la capacitación en perspectiva de género para la administración, para los 3 poderes del Estado, ¿no?, en sus diferentes niveles. Así que bueno, está en YouTube, está en sus redes, digo, es un video oficial de difusión, yo quería compartirlo, ahora les paso el link por el chat. Por último, y para cerrar, así como una frase más de cierre y para empezar a soltarnos ahí de todo el contenido y la carga que dije hasta recién, que espero haya mucho comentario y pregunta luego, o que lo podamos charlar, digo, ¿por qué también es importante hablar de eso, hablar de género, hablar de estereotipos, hablar de la ley Micaela, hablar de la perspectiva de género para las políticas públicas, sobre todo, que es lo que va a comentar mi colega, mi compañera, porque seguramente
sabiendo todo esto que sabemos y que nos interpela hoy, y en cada encuentro y en cada espacio que podamos habitar, desde esta lógica podamos apelar a construir sociedades menos odiantes, más igualitarias, más inclusivas, menos sexistas, con lógicas no discriminatorias y prácticas no binarias, porque van a ser obviamente para mejoría de todas, todos y todes, y garantizar derechos de todas, todos y todes. No hablo más, tengo la boca reseca, espero no haber agobiado. No, para nada. 76 Para nada. Yo comentarios realmente, en el chat. no, realmente yo pensé que no iba a poder encontrar a nadie que hable más rápido que yo, que tengo el mismo problema, pero vamos, María Dolores, estamos bárbaros. Bien, No, bien. fabuloso, Bueno, ahí fabuloso. veo comentarios que son positivos, Exacto. así que me quedo tranquila. Marce, le No, recedo la palabra. excelente. Excelente. Digo, un poco, bueno, cuando vos hablabas de los roles, ¿no? Digo, porque las relaciones de género no dejan de ser relaciones sociales, y en este caso cuando están determinadas por rasgos biológicos y con respecto a las mujeres establecen una relación de poder, acá planteaban, bueno, sobrecargas de cuidados de los hijos, de los enfermos, de tareas domésticas, ¿quién cuidaría en casa a los enfermos de COVID? Digo, la tarea del cuidado cargada en las mujeres es muchísimo. Hoy por hoy, por ejemplo, la falta de enfermeras, y digo de enfermeras porque el cuidado aparece como un rasgo también muy asignado a las mujeres, y la enfermería era tradicionalmente, culturalmente asignada, igual que la del rol de educación, eran asignados a las mujeres. También, bueno, muy entretenida la exposición. Nos preguntaron acerca del material, si después podemos, de alguna manera, este material que vos proyectaste, poder socializarlo entre las personas que están hoy. No, bajo ningún punto de vista voy a permitir, sí, claro, no pasa nada. Yo ahora les comparto el link del videito ahí en el chat, que ya lo estaba tipeando, y después sí, socializo el power, no pasa nada. Gracias. No se te escucha, Rosana. Ahí está. Desde el Ministerio de Educación comienzan a dictar capacitación de ESI destinada a docentes, directivos, equipos socioeducativos, abarca séptimo grado y primer año, esto lo comenta el comentario de Daniela. Sí, son capacitaciones que empiezan por, sí, me parece que empiezan por Venado Tuerto y Cañada de Gómez, y no son obligatorias, van a tener condición de opcional, después si quieren charlamos un poco al respecto. Perfecto. Bueno, muy buena exposición, excelente exposición, muy bien Dolo, excelente, un montón de 10 y un montón de comentarios que realmente dan cuenta de lo que significó la charla. Acá Delfina comparte el link, estimo que es del video que proyectaste, que pasaste. Bueno, un poco esto, tomando esta cuestión de cómo también son relaciones de poder, le damos las relaciones de género basadas en el género, y vos estás compartiendo, no, soy yo, que se me activó una pantalla y dije, está compartiendo María Dolores algo. Bueno, en estas relaciones que se dan y asimétricas muchas veces, la mayoría de las veces con respecto a las mujeres, es importante comenzar a pensar cómo el enfoque de género es importante y es necesario para incluirlo en las políticas públicas, sobre todo pensando en poder llegar a avanzar en una sociedad mucho más desarrollada, sustentable y sobre todo igualitaria, un poco como decías vos. Para esto contamos con la presencia de Marcela. Marcela, buenas tardes. Muchísimas gracias por participar, por estar aquí, y bueno, vamos a charlar un poco acerca de el enfoque, la perspectiva de género en las políticas públicas. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer enormemente a Rosana por la invitación a formar parte de este espacio de diálogo. Y también agradezco, y para mí es un placer compartirlo con Dolores,
que nos introdujo en algunos conceptos y contenidos que también son fundamentales para la temática que intentaré de alguna manera desarrollar. No he preparado ningún power, así que espero no aburrirlos demasiado, aburrirlas. Pero bueno, yo voy a intentar no aburrirlos demasiado con historia y con normativa, pero sí les voy a adelantar que voy a hacer referencia a algunas leyes y convenciones internacionales que considero importantes. Soy abogada y me especializo en derechos humanos y género y diversidades, entonces por ahí aboco muchos de esos temas, pero me parece importante que tengan en consideración, sobre todo si hay personas que están en las gestiones municipales, comunales, bueno, conocer un poco cuál es esa normativa que de alguna manera impacta y obliga al Estado argentino en sus 3 poderes y en sus 3 niveles, a implementar la perspectiva de género y de derechos humanos, no solo de manera formal, es decir, en la palabra, incluir en un flyer, en una política pública con perspectiva de género, es muy sencillo, pero no es tan sencillo llevarlo a la práctica. Voy a hacer un pequeño recorrido histórico, espero no extenderme demasiado. Si me extiendo, si no entienden, si voy muy rápido, siéntanse libres de frenarme. En primer lugar, les quiero leer una frase y a ver si alguien se anima a decir quién se les ocurre que puede haber dicho esa frase. La frase dice lo siguiente: la mujer debe ser pasiva y débil. Las mujeres deben estar hechas especialmente para complacer al hombre. No sé si alguien la reconoce o se anima a decir quién puede haber dicho esa frase en algún momento. Bueno, se hace silencio. Bueno, esta frase, la Biblia, el Papa, no es el Papa, tampoco un músico y tampoco Bolsonaro, pero bueno, podría llegar a ser, y yo traigo esta frase porque me parece que a pesar de que fue dicha hace muchos años atrás, en el siglo XVIII, tiene una actualidad porque se ha instalado de una manera tan fuerte esa idea de que las mujeres somos pasivas en relación a esto que mencionaba Dolores, de esos estereotipos que fueron impuestos a lo largo de la historia, y de que también tenemos que, en realidad, en nuestra vida, más bien complacer al hombre que a nosotras mismas, ¿no? Esta frase la dijo Rousseau, uno de los contractualistas y conocido como padre de la democracia, y lo traigo a colación para que entendamos cómo se conformó el Estado en la historia, el Estado moderno, el Estado que tenemos hoy en día, porque a lo largo de nuestras vidas aprendemos la historia, ya sea en las escuelas como en los estudios universitarios, y nos explican la Revolución Francesa, nos explican las teorías contractualistas, y todo ese fundamento y sustento teórico de los famosos contractualistas, dentro de los cuales está Rousseau, como está Locke y demás. Sin embargo, no se nos advierte a la hora de enseñarnos, y esto también tiene que ver con esa educación con perspectiva de género, con perspectiva de derechos humanos, no se nos advierte que ese Estado moderno que surgió a partir de esa Revolución Francesa fue pensado, conceptualizado y justificado teóricamente para los hombres y excluyendo específicamente a las mujeres. Y esa exclusión se instaló de una manera tan fuerte en aquel momento que tiene vigencia hasta el día de hoy. Cuando recordamos a los contractualistas o cuando nos explican a los contractualistas, nadie nos menciona, por ejemplo, a Mary Wollstonecraft, ni nos mencionan a Olympe de Gouges, que son 2 mujeres que en su momento respondieron a esas injusticias luego de la Revolución Industrial, que pusieron en evidencia que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se refería únicamente a los hombres y que no le estaba dando derechos a las mujeres, y que, por ejemplo, Mary Wollstonecraft nos regala una teorización espectacular que es fundamental, que es la vindicación de los derechos de las mujeres, que hasta el día de hoy su texto tiene vigencia. Digo, tampoco nos explican que esos postulados que aprendemos de libertad, igualdad y fraternidad eran postulados que estaban
hechos para los varones, y que esa libertad, igualdad y esa fraternidad no era concebida de igual manera para las mujeres. Entonces, en ese contexto se expresa como una ciudadanía de una forma universal, pero las mujeres quedamos afuera de esa configuración de ese Estado moderno. ¿Y en qué se va a basar esa exclusión? Fundamentalmente, y lo relaciono también con lo que mencionaba Dolores, en una diferencia de los cuerpos. En este contexto, lo primero que va a suceder es que se va a instalar un modelo de cuerpo dominante, que es el cuerpo del varón. Entonces, ese cuerpo del varón va a estar por encima y por sobre todos los otros cuerpos, tanto el de las mujeres, como también, por ejemplo, los cuerpos de las personas afrodescendientes, los cuerpos de las personas provenientes de los pueblos originarios, y ahí se va a empezar a instalar una idea de cuerpo hegemónico. Y también se va a producir una división tajante entre el espacio público y el espacio privado, quedando relegado el espacio público para los varones y el espacio privado para las mujeres. Las mujeres no solo nos vamos a quedar a cargo de las tareas que estaban en el interior del hogar y en nuestro espacio privado, sino que además esas tareas y esas actividades propias de las mujeres van a ser valoradas de manera negativa en comparación a la valoración que se hace de las tareas que realizan los varones al exterior del hogar. Digo, a todos, si nos ponemos a pensar, seguramente en nuestras conformaciones familiares, las tareas que realizaban mamá, abuela, no tenían mucha valoración positiva, o no eran, valoradas positivamente por las personas que integran la familia y por la sociedad en general, porque esa es la idea que se transfiere a la sociedad en general. Y todo esto se va a naturalizar a lo largo de muchas décadas, y cómo se va a lograr que esa naturalización se produzca. En un primer momento, o en un primer lugar, se van a instalar estas ideas que van a hacer que las mujeres nos asociemos a los cuidados. ¿Y por qué se instala fácilmente esa idea? Porque durante muchos años, y hasta hace muy poco tiempo, las mujeres éramos las únicas personas con capacidad de gestar. Digo hasta hace poco tiempo porque hoy en día la tecnología ha avanzado y puede haber personas gestantes que no necesariamente sean mujeres, pero esa capacidad biológica de gestar y de parir hizo que se asocie a las mujeres con las tareas de cuidado, y de alguna manera se nos atribuya un instinto maternal que está estudiado, comprobado, que en realidad no existe, pero se instaló fuertemente en la sociedad la idea de que ese instinto maternal existe y que las mujeres lo tenemos per se. O sea, somos mujeres y tenemos un instinto maternal y estamos más capacitadas para tener tareas de cuidado, y también se instala muy fuertemente algo que se conoce como el mito del amor romántico, en donde a las mujeres nos convencen de que lo mejor que nos puede pasar en la vida es la conyugalidad, tener un novio, casarnos y tener hijos. Entonces, todas esas ideas se van, con un montón de otras ideas, se van configurando en la sociedad de una manera muy fuerte, y hace que se naturalicen de una manera muy fuerte estos estereotipos de género que comentaba Dolores anteriormente. Pero cuando esas ideas no persuasivas que se imponen desde esa teoría y desde las costumbres fallan, aparece el Estado, y aparece el derecho. Y aparece el Estado y el derecho fundamentalmente con la coerción, con la prohibición, con el poder punitivo, y el cuerpo de las mujeres a lo largo de la historia ha sido más bien objeto de derecho que las mujeres sujetas de derecho, ¿no? Entonces, a lo largo de la historia, a nosotras se nos ha prohibido disponer de nuestros bienes, estudiar determinadas profesiones, ejercer determinadas profesiones, y hasta el día de hoy tenemos al poder punitivo, al derecho penal, interfiriendo en la autonomía de nuestros propios cuerpos, por ejemplo, a través de la penalización del aborto. Me permití hacer este recorrido, ¿por qué? Porque para introducir una categoría que para mí es fundamental para entender por qué es necesario que las políticas públicas tengan un enfoque de derechos humanos y de género, que es la categoría de androcentrismo. Es decir, toda la sociedad se ha formulado, y todas sus instituciones se han formulado en base a un modelo de varón
o sea, en base a los intereses y a las experiencias de los varones. Es decir, el androcentrismo significa que el hombre es la referencia de todas las cosas, pero que se presenta como universal en realidad. Esa ciudadanía que se presentaba como universal y esa gran adquisición de derechos que se obtuvo con la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, se presentaba ante la sociedad como universal cuando en realidad no lo era. Es un engaño en el cual todas las personas nos vimos de alguna manera compenetradas. Entonces, revisando también un poco la historia más reciente, vamos a ver que el origen de los derechos humanos, que tienen que ver con una configuración de sistemas de protección a nivel mundial de los derechos humanos de las personas, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, también van a tener un fuerte androcentrismo marcado en sus inicios. Es decir, las mujeres cuando surgieron los derechos humanos tuvieron una gran expectativa en relación a realmente obtener derechos y realmente ser reconocidas como personas, pero pronto se dieron cuenta que no era tan así la cuestión. Entonces, vamos a ver que cuando surge Naciones Unidas, y surge estos sistemas de protección a nivel internacional de derechos humanos, se van a modificar sustancialmente las relaciones entre el Estado y las personas que se encuentran bajo su jurisdicción. Fundamentalmente por dos cuestiones. En primer lugar, porque los Estados van a adquirir la obligación de respetar la libertad y la dignidad de todas las personas en condiciones de igualdad y sin discriminación. Es decir, se incorporan estas cláusulas generales de no discriminación y de igualdad de todas las personas, y los Estados están obligados a respetarla. Y en segundo lugar, porque los Estados van a contraer una obligación de responder internacionalmente, es decir, ante los otros Estados, cuando se violen derechos humanos y dichas violaciones no tengan un tratamiento adecuado en el ámbito interno, ¿no? Entonces, aparecen estos instrumentos internacionales que empiezan a establecer los derechos humanos de todas las personas, como por ejemplo la Declaración Universal del 48, la Declaración Americana del mismo año, los pactos internacionales y también el Pacto San José de Costa Rica, pero todos ellos se manifiestan con un lenguaje universalista, es decir, en todos vamos a encontrar, todos tienen derechos a, o nadie puede ser objeto de tortura, de esclavitud. No hacen referencia a personas, a grupos en particular, y también en muchos de ellos se utiliza todos los hombres tienen derecho a, o sea, es decir, el lenguaje es universalista y es androcentrista también. Entonces, la comunidad internacional, como les decía, empezó a ver que esa protección general y ese lenguaje no era suficiente para que todas las personas reciban una adecuada protección, y entre ellas las mujeres. Entonces los feminismos y los estudios de género empezaron a reclamar este lenguaje, la exclusión de las mujeres del derecho internacional, y también reclamaron fuertemente que esa concepción de derechos humanos establecía, o sea, repetía esta dicotomía del espacio público y del espacio privado, en el reconocimiento de los derechos y en la determinación de las responsabilidades y obligaciones de los Estados, porque en un primer momento el campo de los derechos humanos se refirió únicamente a las acciones que eran imputables directamente al Estado. Y todo lo que sucedía en la esfera privada, que era donde las mujeres nos encontrábamos, quedaba por fuera de violaciones a los derechos humanos. Entonces, el movimiento feminista de los años 70 y de los años 80 empieza a denunciar esta cuestión, que esa concepción de los derechos humanos de esa forma perpetuaba las violaciones a los derechos de las mujeres, y también le va a hacer saber a la comunidad internacional un postulado que es fundamental para el feminismo, sobre todo de la segunda ola, que lo personal es político, y se pone en crisis con eso la división entre el espacio público y el espacio privado que se sostenía hasta ese momento. Entonces, a partir de ello, empiezan a desplegarse diferentes estrategias para que las mujeres podamos obtener determinadas herramientas normativas que nos protejan específicamente. Y la primera de ellas fue la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es del año 1979, que se la conoce como CEDAW. CEDAW no significa nada, solo son las siglas en inglés de la convención, pero bueno, todos la nombramos como CEDAW,
y ese va a ser el primer y el más importante instrumento internacional de derechos de las mujeres, que en un primer momento incluso no fue considerado un tratado de derechos humanos de las mujeres, fue considerado un tratado de derechos de las mujeres, pero no era considerado un tratado de derechos humanos de las mujeres, y lo que va a hacer sustancialmente esa convención es desarrollar el concepto de discriminación y decir que hay discriminación cuando se produce una diferencia en la que una mujer, cualquiera sea su situación, sea colocada en una situación de desventaja en el ejercicio de sus derechos. Y ese instrumento no va a hablar de violencia, por ejemplo. Lo podemos leer de arriba para abajo, de abajo para arriba, como lo quieran leer, y no van a encontrar la palabra violencia. No significa que no exista en ese momento la violencia hacia las mujeres, sino que fue pensado y escrito de otra forma, pero ese mismo instrumento crea un comité de seguimiento, que es el comité de CEDAW, que en el año 92 va a decir que la violencia es una forma de discriminación, incluso que la violencia es la forma de discriminación que más gravemente inhibe la capacidad de las mujeres de gozar de sus derechos y de sus libertades. Entonces, en todo este contexto resultó muy necesario, en el ámbito de los derechos humanos, que las mujeres logremos obtener una declaración que era que los derechos de las mujeres son derechos humanos, ¿no? Y esto se logra recién en el 93 en la Conferencia Mundial de Viena de Derechos Humanos. Esa convención marcó un antes y un después, porque para ese momento no había convención de Belén do Pará, no había leyes integrales de protección en los países, no había relatorías específicas en los ámbitos de Naciones Unidas ni de otros organismos internacionales, y lo esencial de esa declaración era hacer responsable al Estado de las violaciones de los derechos humanos de las mujeres, que hasta el momento no se lo consideraba responsable, y que esas violaciones de los derechos humanos de las mujeres empieza a considerarse como una responsabilidad estatal y deje de considerarse como actos privados, porque hasta el momento eran considerados actos privados, crímenes comunes. Entonces, en este contexto, las mujeres pasamos a ser sujetas de derecho internacional de derechos humanos. Hice todo este recorrido porque me parecía importante que, para entender por qué es importante hablar de enfoque de derechos humanos y enfoque de género, y que ambos enfoques van de la mano. Primero, aclarar a qué nos referimos cuando hablamos de enfoque. La idea de enfoque o de perspectiva en sí misma es un legado de los feminismos contemporáneos e implica tener una atención especial, implica poner el foco en una situación de asimetría de poder entre varones y mujeres y también en relación a las disidencias sexogenéricas, obviamente. Se trata de una especie de prisma por el cual se pueden ver esas asimetrías. Alda Facio habla de las gafas violetas, y seguramente la han escuchado, y si no leyeron a Alda Facio, invito a que la lean, y lo que ella manifiesta es que una vez que uno se pone esas gafas violetas, es imposible que volvamos a ver la sociedad y la vida de la misma manera en la que la veíamos antes. Y la idea de enfoque, antes quiero aclarar que el enfoque de género, y en tanto la definición que hizo antes Dolores de género y de estereotipos de género, no implica un enfoque específicamente de las mujeres. O sea, el enfoque de género nos hace ver esas relaciones asimétricas de poder que hacen que el hombre se sitúe de manera jerárquica por sobre todas las otras identidades. Mujeres, identidades sexogenéricas disidentes, es decir, no está bien asimilar la perspectiva de género con, bueno, vamos a incluir una mujer, vamos a poner una mujer, o sea, no significa eso. Y tampoco significa temáticas de género aisladas. O sea, esta idea de enfoque se relaciona con una idea de atravesamiento, porque no existen problemas que son de las mujeres o de las disidencias o del colectivo LGBT. Existe una sociedad atravesada por estas relaciones desiguales de poder que hacen que determinados sujetos que son subalternizados se encuentren en una situación de desventaja. Entonces, este enfoque
esta idea de enfoque, cuando hablamos de enfoque de derechos humanos, se va a sustentar fundamentalmente en esos dos pilares que manifesté antes, que es que el Estado es el garante de los derechos y es el sujeto responsable de que se defiendan y se protejan los derechos de todas las personas, pero también implica que las personas y los grupos de personas somos titulares de derechos y tenemos derecho a reclamar. Entonces, el enfoque de derechos humanos lo podríamos resumir de una manera muy sintética con todo ese recorrido en eso. Mientras que el enfoque de género lo que nos va a permitir es tener una visión crítica de este androcentrismo que ha hecho que haya una visión exclusiva del mundo en clave masculina. Eso en primer lugar. O sea, vamos a ver las cosas de manera crítica, vamos a ver las cosas y vamos a hacer una relectura y una resignificación de la historia, de la sociedad, de la cultura, de todas las instituciones, y que nos permita reconceptualizar todo y cuestionar todo eso que hasta el momento venía dado como incuestionable por ser fuertemente naturalizado. Y esta perspectiva de género no es solo una crítica o una denuncia o un decorado, sino que implica una metodología de intervención que tiene un objetivo que es ético, que es político, que es ideológico, que es llegar a una igualdad material para las mujeres y para las otras identidades que han sido subordinadas a lo largo de la historia. Por otro lado, estos dos enfoques son los que nos van a permitir que las políticas públicas de alguna manera empiecen a transformar la realidad, la sociedad, para convertirla en una sociedad más justa, más igualitaria, como bien mencionaba antes, y todas las acciones, todas las políticas públicas deberían ser transversalizadas, digo, desde un programa, desde un fallo judicial, desde una ley. Es necesario que en todas las áreas y en todos los niveles se incorpore esta perspectiva. Y también, para ir cerrando, no sé cómo vengo con el tiempo, porque yo también me cuelgo hablando y puedo llegar a hablar 1000 horas, encima no tengo un power que me ordene mucho, entonces voy tirando ideas que se me van ocurriendo, pero digo, si aplicáramos efectivamente ambas perspectivas de manera efectiva, contribuiríamos a lograr ese proceso de cambio que es esencial para identificar y para analizar esas desigualdades y esas prácticas discriminatorias en las relaciones desiguales de poder. Y con todo este recorrido, habiendo atravesado incluso en el año 2015 un primer Ni Una Menos, en donde la sociedad puso de manifiesto todas estas cuestiones, en donde las mujeres demostramos nuestro hartazgo ante la violencia machista, o sea, fue necesario, aún con todo ese recorrido, que exista una ley Micaela. Una ley que viene prácticamente a demostrarnos que esa desigualdad material que venimos reclamando hace años, que la reclamaba Mary Wollstonecraft y que ahora estamos jóvenes, incluso más jóvenes que nosotras, reclamándola, todavía no es superada, no fue superada. Viene a demostrarnos que las mujeres y que las identidades sexogenéricas disidentes hoy sufren una gran discriminación y todavía sufren mucha violencia, y que esa manifestación más extrema y más cruel de violencia termina en femicidios, termina en travesticidios, termina en crímenes de odio. Vino a obligar a los agentes estatales algo que ya era una obligación, porque los organismos internacionales ya nos habían obligado a nosotras a capacitarnos. Sin embargo, hizo falta una ley que venga a remarcar esta cuestión. Y yo coincido con lo que decía Dolores, que tiene un perfil no punitivista, que lleva a la educación de la sociedad en general, y hoy se habla afortunadamente de ley Micaela por todos lados, pero vino a demostrarnos un montón de cosas que siguen fallando, a pesar de que las políticas públicas parecen aumentar, a pesar de que se siguen creando organismos. Aún hace falta que el Estado redoble mucho más los esfuerzos para lograr terminar con los femicidios, terminar con los travesticidios, es como la punta del iceberg. Para que eso suceda tenemos que lograr que todo lo otro, o sea, que toda la sociedad
deconstruya un montón de cuestiones, y también vino a demostrarnos que es fundamental y es decisivo el accionar de los agentes públicos para evitar estas violaciones a los derechos humanos y los femicidios, y que si una mujer hace una denuncia, no es lo mismo que se la tomen a que no se la tomen, y que quienes ejercen la función pública tienen que contar con herramientas para poder responder a las necesidades que tenemos las mujeres, que tenemos los colectivos LGBTI y demás. Para cerrar, esta ley a mí me remueve un montón internamente, como creo que nos sucede a muchas, porque convirtió el dolor de una familia, de un grupo de amigas, en una lucha por la muerte de Micaela García, esa joven entrerriana de 21 años, para que no haya más Micaelas, y sin embargo seguimos despidiendo compañeras, mujeres, que día a día son asesinadas por esta violencia machista. Y que bueno, que el principal anhelo es que desde todos los lugares, desde los diferentes ámbitos que hoy nos toca transitar, podamos aportar para lograr esos cambios sociales y que realmente no existan más muertas y que no haya más Micaelas, ni Candelas, ni Julietas, ni ningún otro nombre más. Así que, bueno, cierro ahí, cualquier cosa estoy abierta. Una pregunta que surge, digamos, a las dos. Muchísimas gracias, Marcela, muy clara la exposición. A las dos, muchísimas gracias. Una de las preguntas que surgen tiene que ver con, nosotros pensamos en la violencia, en el femicidio, en el, digamos, llegar a esa instancia, digo, ¿cuáles son los micromachismos que aparecen y que no los solemos ver, o no se pueden ver si no les ponemos una lupa, justamente porque uno piensa en la violencia, en la máxima expresión de la violencia? Entonces, bueno, ¿cuáles son esos micromachismos? Y ahí, no sé, ¿las dos contestamos? Como quieras. Chan, chan. Bueno, no sé, tiro una idea, a ver si prende, a ver qué opina también Marce, la compañera. No, bueno, claro, se me venía a la mente esto de tipo programa de televisión, ¿no? Sin repetir y sin soplar, mencione 10 micromachismos en menos de... La pregunta fue mal planteada, perdón. ¿Qué serían los micromachismos? No cuáles serían. ¿Qué serían? ¿Cómo podemos pensar en estas? Ahí está, porque le erré venía pensando en lo que quería decir y le erré al planteo de la pregunta. Bueno, claro, son esas prácticas cotidianas que se reproducen sin darse cuenta y que justamente son prácticas machistas, no sé, desde considerar que decirnos cosas por la calle, ¿no? A las mujeres es un piropo y no es acoso callejero, es un micromachismo, ¿no? Marce, no sé, a ver si hacemos un ida y vuelta. Sí, no, digo, los micromachismos son los más difíciles de detectar y de cambiar, de reformular. Yo particularmente, por ejemplo, trabajo en el ámbito universitario y que una de las cuestiones que tenemos en la Secretaría es el procedimiento de atención de situaciones de violencia y discriminación basadas en el género. Lo que más frecuentemente vemos son los micromachismos, que tienen que ver con dichos o con hechos que no necesariamente de manera explícita nos pongan a las mujeres en una situación de desventaja. Por ejemplo, hay docentes en mi facultad que podemos estar haciendo así, alzando la mano para que nos den la palabra y nos ignoran por completo y le dan la palabra siempre a los varones, siempre a los varones. Eso es un micromachismo, por ejemplo. Se me ocurre también que, mira, acá también aparece en el chat para retomar lo que van planteando, esto de ya aprendiste a cocinar, te podés casar, ¿no? O, bueno, andá a lavar los platos, también, que por ahí si vamos en la calle manejando, no sé qué, bueno, ay, no puso la guiñada, no sé qué, un insulto que se suele utilizar.
¿no? Como si nuestro ámbito sería la cocina o las tareas de cuidado. Sí, son como esos comentarios que buscan hacernos ver que seguimos siendo inferiores y que determinados, o sea, que los varones tienen determinados privilegios por sobre nosotros. Se me ocurre también, por ejemplo, que en la facultad muchos docentes, o sea, cuando ven a las mujeres dicen, sí, están acá, pero consiguen novio y se van. Mira, no sumo sé. algo Sí. para sumar a lo que vos estabas diciendo, porque también, obviamente, reitero esta idea de los estereotipos de género y de las prácticas naturalizadas, porque si no, a veces nos corren por el lado de ustedes no quieren a los varones, no sé qué, porque son feministas. No, no es así, es justamente todo lo contrario. Queremos que los varones cisgénero, ¿no? Puedan, y las mujeres también, porque digo, estas son prácticas justamente sociales, naturalizadas en la sociedad, no es que es condición de los varones nada más, sí son muchas veces quienes más las ejercen, y también no lo hacen desde este lugar de lo explícito, de creerme superior que, ¿sí? Porque muchas veces me dicen, no, pero bueno, pero si somos todos iguales, no, bueno, ya lo sabemos, pero ese comentario está. O la asignación de diferentes tareas, o la asignación de diferentes actividades, como decía Marcela recién, a lo mejor, no sé, en una clase de economía, el profesor le da la palabra al varón y no a la alumna, a la estudiante mujer, no me gusta el término alumna. Digo, son prácticas, arraigadas, culturales, sociales, establecidas, y que son invisibles, digo, tenemos que poder estar en este tipo de encuentros o de espacios para poder ponernos las gafas violetas, como decía también la compañera, y poner luz, visibilizarlas. No sé si me... Ahí está. Eve dice, con lo que decís, Marce, me surge la pregunta de cómo podemos hacer que el enfoque de género sea transversal en todas las políticas públicas y que a su vez este enfoque sea sectorial, perdón. Mira, a ver, en primer lugar, es como trataba de explicar anteriormente, es importante, o sea, por ejemplo, la creación de secretarías o de espacios específicos en las gestiones ha contribuido muchísimo en esto de entender o de tener un espacio específico o personas específicas que estén pensando en cómo de alguna manera transversalizar la perspectiva en todas las políticas públicas. No es un tema que sea sencillo porque, qué sé yo, desde los diferentes ministerios, o sea, si lo pienso en términos, no sé, de gestiones provinciales, los diferentes ministerios o las secretarías en una municipalidad o lo que sea, tienen sus propios sesgos de género, están estructurados y generalmente llevados adelante por varones o por mujeres, y es muy difícil que tomen la cuestión de género y que entiendan que todas las tareas de todos los ministerios y de todas las secretarías tienen que ser transversalizadas desde esa perspectiva. Y de la mirada interseccional es otra mirada que es fundamental y necesaria, porque no es lo mismo ser mujer que ser mujer con discapacidad, que ser mujer pobre. Digo, hay un montón de otros factores que se entrelazan con esta categoría de género, y quienes ejercen la función pública en cualquier ámbito tienen la obligación de tener en cuenta estos factores. ¿De qué forma? A ver. Complejo. Yo creo que tiene que ver con la mirada. Que se ha avanzado y que, insisto, esta creación de espacios específicos ha aportado muchísimo, pero debería en un futuro no existir esa secretaría específica o ese área específica, sino que en todas las áreas se entienda la importancia para poder implementar la perspectiva. Pero bueno, Marce, ¿puedo sumar no, y pienso también en esto de,
valorar, ¿no?, las instancias en las que estamos y de formación y demás, porque muchas veces en esto del afán de preguntarnos el cómo, nos perdemos el mientras tanto, ¿no?, en esto de querer llevar a la práctica, y bueno, tiene que ver con esto de que nos tiene que poder interpelar, nos tenemos que poder sentir interpeladas y revisar nuestras prácticas, nuestros pensares, nuestros corpus teóricos, nuestras subjetividades, para poder llevar adelante un trabajo desde la perspectiva de género. De todas maneras, me parece que es celebrar estas instancias de encuentro, son 100 y pico de personas las que tuvimos acá, y las que estamos acá, y las que estaremos seguramente un rato más, porque está muy lindo esto, charlando, compartiendo, ustedes escuchando en esta instancia, en otras escucharemos nosotras, pero me parece que eso también es valorar y destacar, porque también esto es lo que nos habilita después a tratar de, cuando pensemos en políticas públicas desde nuestros lugares y también en nuestra cotidianeidad, ¿sí? Y lo pienso porque el papá de Micaela García, en uno de los videos también elaborados por el Ministerio de Género, Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, habla de, cómo la militancia feminista de su hija hizo que él pueda visibilizar, creo que no lavaba los platos, una cosa así, que siempre la limpieza estaba a cargo de la madre, ¿no? Entonces es interpelar lo cotidiano para que también después podamos interpelar políticas públicas, porque primero tenemos que revisarnos, interpelarnos, cuestionarnos, visibilizar, en realidad visibilizar para poder interpelarnos, cuestionarnos y demás, y después también tratar de llevar eso a la práctica. Y de todas maneras, estos espacios me parece que son sumamente ricos y para celebrarlos. Sí, y además, perdón. No, dale. No, que aporto en eso, que la ley Micaela, yo no creo que venga a salvar todas las cuestiones, pero sí, al hacerse obligatoria, hace que muchos actores de diferentes órganos tengan que atravesar este proceso, que no significa cumplimentar con una obligación, o sea, por lo menos el espíritu de la ley no es, cumplí la capacitación, listo, me llevo el certificado a mi casa. Porque en sí, o sea, las capacitaciones y las diferentes instancias son de sensibilización, requieren de un proceso muy largo, en donde cada uno puede incorporar de a poco los diferentes contenidos, ir repensando hasta la vida misma, a todas nos pasó, no nos fuimos feministas, nos fuimos formando, y nos costó mucho tiempo también caer en la cuenta de un montón de cosas, repensar nuestras prácticas desde la infancia hasta la actualidad, en su totalidad, y es un proceso que es muy largo porque, como intenté diagramar de alguna manera en la exposición, la historia es larguísima y viene muy naturalizada la cuestión desde hace muchos años. Entonces, no va a haber un cambio de un momento para otro y las personas no se desconstruyen una vez que terminan su capacitación de ley Micaela, pero sí un paso más, es como decía Pablo recién, vamos en camino a, y algún día lo lograremos. Marce, dicen, en la Facultad de Derecho históricamente se han manifestado situaciones terribles de machismo, inclusive en exámenes de Derecho Penal, que que está de este área y que las mujeres, docentes y estudiantes puedan animarse a denunciar. Betiana Paolucci dice, ley Micaela, no podemos permitir que un fiscal sugiera que para evitar ser asesinadas las mujeres que sufren violencia tengan que estar armadas. Es tremendo. No llores, hablan del micromachismo, no llores, solo las mujeres lloran. Falta la verdad, si digo, dice Gabriel, que muchos machismos y o micromachismos que son gestados o propiciados por mujeres, digamos, las mujeres acá planteadas como reproductoras del... Ahí también es interesante pensar cómo en esto de los estereotipos y de las concepciones hegemónicas del ser varón y ser mujer, siempre se nos plantea a las mujeres como las que no nos queremos, no podemos ser amigas, nos envidiamos, nos maltratamos, nos cuestionamos. Y digo, eso también
es un micromachismo, un mito y un estereotipo de las maneras hegemónicas del ser mujer o del ser varón, o de que en los varones existe esa complicidad, ese pacto, y está todo bien, y intercambian, y no sé qué, o esa camaradería. Digo, obviamente que mujeres y varones tenemos práctica y disidencia, digamos, a ver, que las personas en general, para ponerlo en términos, ¿no?, más amplios y coherentes, también con mi posicionamiento ideológico, tenemos, ¿no?, discursos y prácticas que revisar, porque Marcela y yo y Rosana hoy estamos acá en un espacio de intercambio porque tenemos un recorrido, una formación y demás. Y obviamente que hay un montón de otras cuestiones que se nos escapan y que tenemos que seguir revisando. Digo, ninguna persona está ni va a estar totalmente deconstruida, ni va a tener o no va a tener nunca más por hacer una formación o una capacitación o miles, digamos, va a estar totalmente deconstruida, ¿no? Nunca más va a tener un comentario o una práctica que responda a los micromachismos. Parece que un poco también esa lógica responde a esto de los estereotipos que también es necesario deconstruir. No sé, Marce, si es más o menos lo que también... Y además, o sea, esos estereotipos no solo no fueron descriptos y repetidos a lo largo de toda la vida, sino que prescriben conductas, o sea, nos obligan en determinadas, o sea, nos han obligado en determinadas ocasiones a responder a esos estereotipos. Digo, nosotras mismas nos creímos que había que competir entre nosotras, porque no te describen únicamente los estereotipos, te obligan a comportarte de esa manera para pertenecer a un determinado grupo en particular, te obligan así como obligan a los varones. Digo, los estereotipos no nos afectan únicamente a las mujeres, afectan a los varones. Digo, los obligan a ser de determinada forma porque si no son varones o esa concepción de varón hegemónico al menos. Digo, vos tenés que ser fuerte, vos no podés llorar, eso que decían, te describen y te obligan. Entonces es muy difícil de construirlo, y obviamente lleva tiempo y nunca se termina el proceso. O sea, yo al menos me la paso revisando mis prácticas cotidianas todos los días, porque de eso se trata un poco, ponerte las gafas violetas y insisto, es un proceso muy largo, individual, de construcción y demás, pero quienes ejercen la función pública, quienes están en un lugar de privilegio, en un lugar de responsabilidad, no tienen la opción de hacerlo. Están obligados a hacerlo. O sea, están obligados a las autoridades a hacerlo. Entonces, y a conocer, y a respetar, y a comportarse de acuerdo a lo que nos exigen las obligaciones internacionales. Porque no es como, bueno, no sé, lo relaciono hasta con la objeción de conciencia, no sé, viste, no podés, o sea, lo tenés que hacer, porque el Estado argentino se ha obligado internacionalmente y el Estado argentino implica todo, poder ejecutivo, legislativo, judicial, a nivel nacional, provincial, municipal, y ahí me parece que radica una diferencia muy importante. Si bien obviamente el cambio cultural y las luchas feministas y de los colectivos LGBTI van teniendo como sus luchas y sus logros en la sociedad en general, y en el Estado recae una responsabilidad que es mejor. Ahí, Marcela, hablan, y esto es algo interesante para tomar en un próximo encuentro, preguntaban, digo, algunas cuestiones no las voy a poder leer, algunos mensajes porque me caí de la conexión y se me borró todo el chat, pero digo, queda como para la próxima el tema del uso del lenguaje y las prácticas. Quisiera hacer un comentario de eso, si se puede. Ah, dale. Si no, si ya quieren cortar, ya cortamos, pero una cosita chiquita aunque sea. No puedo, si no.
Claro que sí, que la importancia, que el lenguaje es importante porque el lenguaje performativiza, condiciona, visibiliza, porque aquello que no se menciona se oculta. Entonces, las y les, ¿sí? Para esas identidades que no son ni masculinas ni femeninas, y también las, porque no es, desde mi posicionamiento, no es solo decir les. ¿Por qué? Porque tanto nos costó y tanto nos cuesta que se diga los y las argentinos y argentinas, ¿no? Como para ponerlo en algún ejemplo muy chiquito, los y las estudiantes, digo que es los, las y les, porque todas las formas, todas las identidades tienen que poder ser visibilizadas, o sea, tienen que poder ser mencionadas para efectivizar su existencia de alguna manera. Eso era lo que quería aportar. Perdón, Rosana. No, por favor. Muchísimas gracias a las dos. Antes de cerrar, digo, este es un ciclo de encuentros que nosotras venimos llevando a cabo ya desde el año pasado y cada encuentro es enriquecedor y los comentarios en el chat dan cuenta de esto, en donde estamos casi con estos encuentros es un proceso de formación y de repensarnos permanentemente hacia nosotros, hacia nosotras, hacia la cultura y cómo ir en esta cuestión de indagarse a cada uno, cómo poder ir corrigiendo estas prácticas que determinan y condicionan prácticas de desigualdad. Un poco tipo lo que viene, agenda, nosotros tenemos planificadas actividades, y esto para invitarlos. El 18 de septiembre hacemos un segundo encuentro de niñez, vamos derechos vulnerados, el trabajo infantil, va a estar la psicóloga Silvina de Valle y la diputada Lorena Ulieldin, que fue la autora del proyecto de ley de prohibición del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente para la provincia de Santa Fe. El 25 vamos a hacer un nuevo encuentro de género, y esto es, vamos a abordar violencia ginecológica y obstétrica, va a estar Sol Despeinada, Sol Ferreira, todos le pueden decir Sol Despeinada igual, realmente es para escucharles, comunicadora en salud, tiene la columna de Cuerpos Vivos, y la doctora Yelén Coca, que es médica y comunicadora también en salud en redes, y bueno, Laura Mondino, que es concejala de la ciudad de Santa Fe, y ella abordó un proyecto de ordenanza sobre violencia obstétrica. Y nos queda por definir la fecha también de otro encuentro, que es sobre adopción, y el encuentro de masculinidades no hegemónicas, también que lo tenemos en carpeta, así que vamos a ir anunciando por las redes, como habitualmente lo planteamos. Acá queda en pie, y ahí tomo lo de Andrea Beligotti, la ESI para docentes, muy, muy interesante también. Así que bueno, todas las sugerencias que nos han dejado las vamos a ir transformando en distintos encuentros. Muchas gracias a todas, todos y todes. Realmente un placer haber tenido este encuentro de un viernes por la noche en cuarentena. Gracias, Rosana, gracias por la invitación. Y miren si nos hará falta de construirnos, que hoy yo sigo, ¿vieron? Pero miren si nos hará falta de construirnos, perdón, una cosa más que no quiero dejar de decir, que no preguntamos si había personas con disminución visual, que no preguntamos si había personas con disminución de la audición, y no tenemos a alguien con lenguaje, digamos, proyectando pantalla en lenguaje de señas, o mi PowerPoint no estaba adaptado para que su computadora pueda hacer la lectura en ese momento. Nada, seguir pensándonos. Gracias por la invitación, un gusto. Chau, y muchas gracias. Felicitaciones a las organizadoras. Felicidades. Adiós.